Jaime Armando, estamos ya en vivo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por acompañarnos. El objetivo de nuestro webinar del día de hoy será hablar del régimen simplificado de confianza. Nada como empezar el año iniciando hablando de los reciclos. La idea es hablar de este régimen dado los cambios y lo que ya entró en vigor la resolución miscelánea fiscal que afortunadamente y en algunos no tanto, ha venido a aclarar varias de las dudas que están en el decreto, en la ley del impuesto a la renta que ya entró en vigor, las reformas de todo el régimen. Vamos a dividir en tres grandes rubros la plática. El primero, el marco conceptual del régimen muy rápidamente. Y el objetivo principal será hablar de los cambios en la resolución miscelánea, tanto en los grupos de personas físicas como en personas morales que se apeguen a este régimen simplificado de confianza. Vamos a entrar en materia. Nos acompaña Jaime Salcedo, socio de la Oficina de Guadalajara, que nos hablará pues primero de todo el marco y el tema de personas físicas. Adelante, Jaime. Gracias, Armando. Buenos días. Pues aquí vamos a estarlo comentando juntos este nuevo régimen que viene a sustituir al régimen de incorporación fiscal que, como bien saben, desaparece, pues puede estar prolongado, lo vamos a ir platicando, pero realmente es el nuevo régimen que toda persona física que ahora pretenda estar inscrita ante la autoridad del fiscal y busque un régimen más noble, es al que podría estar pensando que le aplique. Este régimen, en principio, en la exposición de motivos, cuando surge su creación, se establece que en México hay, según el último censo del SAT del 2020, 79.8 millones de RFCs de personas físicas. De esas, 12.5 millones son o ejercen la actividad empresarial. Y de esos 12.5 millones, 10.2 perciben ingresos inferiores a los 3,5 millones de pesos. Es por ello que este régimen está enfocado principalmente a estas personas que realicen las actividades de actividad empresarial como tal, la compraventa, actividades profesionales y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Una duda recurrente es si las personas físicas que, no sé, tengan un par de inmuebles y los pretendan rentar, si pueden tributar en este régimen simplificado de confianza. La respuesta es sí. Sí pueden quedar acá. Habrá que ver nada más las limitantes que la propia legislación establece. Ahorita las vamos a ir platicando. Y otra situación que se nos ha venido presentando de manera recurrente como duda es si una persona que durante el día pensemos tiene su empleo, es trabajador, es empleado, recibe ingresos por salarios, si pudiera también tener la posibilidad de tributar en el régimen simplificado de confianza para otra actividad adicional que ejerza. ¿Sí? También es posible y también se pueden obtener ingresos por intereses de cuentas bancarias. Recuerde nada más que debemos de revisar a quién no le aplica. Y no le aplica a los que sean socios o accionistas o integrantes de personas morales cuando sean partes relacionadas. Ahorita comentaremos en la resolución miscelánea, ya nos aclaran un poco más este tema. Tampoco le aplica a los que tengan una residencia en el extranjero con un establecimiento permanente en México, los que obtengan ingresos de países con tributación preferente respecto de la de nuestro país y los que perciban ingresos por honorarios de consejo o los honorarios preponderantes. Este régimen también elimina, o la reforma pues elimina al régimen que se conocía de agapes para personas físicas, estos agricultores, ganaderos, pesqueros y silvicultores que tenían la posibilidad de tributar hasta con 40 UMAS, 1,308,000 pesos más o menos anuales, y no pagar impuestos sobre la renta. Hoy se les limita a una exención máxima de 900,000 pesos, solo que para poder acceder al reciclo, si te dedicas a esto, debes obtener tus ingresos exclusivamente por este concepto. Ahorita platicaremos más al respecto. Recordemos que la tabla, ya la habíamos expuesto en un webinar pasado,
La tasa máxima que le aplica a los 3,5 millones es del 2.5%. Y se aplica directamente sobre los ingresos efectivamente cobrados. De suerte tal que haremos pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual. Por ejemplo, si en un mes una persona que tenga el régimen de simplificado de confianza obtenga 100,000 pesos de ingresos, lo multiplica por la tasa que le corresponda, de acuerdo con la tabla, que en este caso es del 1.5, y pagará 1,500. A ver, Armando, así de simple, ¿es cierto que por 100,000 pesos de renta de inmuebles, por ejemplo, renta de inmuebles, una persona solo pagará 1,500 pesos al mes? Sí, realmente es una, digamos, iniciativa bastante agresiva en tanto al tema de recaudación, es bastante agresiva, aunque usted ha dicho que realmente va por los indirectos, ¿no? Sí, sin embargo, pues aquí va a invitar a todos aquellos que tenían sus ingresos por arrendamiento a quererse acomodar en este régimen, pues sí es ciertamente noble. Incluso el pago es mensual, a lo mejor en un mes recibe 100, luego 150. En este ejemplo que ponemos, esta persona obtuvo en el año, pensemos, 2,850,000, le correspondería ya una tasa del 2% y podrá restar los pagos y las retenciones que les hacen las personas morales, ya que en este régimen recordarán, bueno, ahorita lo vamos a comentar en una lámina más adelante, que la retención obedece al 1.25% cuando es una persona moral la que efectúa el pago a una persona que tribute en el régimen simplificado de confianza. Hay obligaciones que, como es solicitar su inscripción, y ojo, es indispensable contar con la firma electrónica y con el buzón tributario activo. La autoridad ha venido en estos días enviando avisos a aquellos contribuyentes que no tengan actualizados sus datos de contacto ante el buzón tributario. Recordemos que es obligatorio tener un correo electrónico y un teléfono, cuando menos, dentro de los datos de contacto, perfectamente validados. Vamos a estar en la obligación de emitir CFDIs y obtener los CFDIs de compras. Oye, pero si tributamos en base a ingresos, ¿por qué nos exige la legislación contar con los comprobantes de las compras y de los gastos o de las inversiones que estos tipos de contribuyentes pudieran llevar a cabo? Pues precisamente para demostrar la tenencia y la posesión de las mercancías en su caso que está vendiendo. Recordemos que este está dirigido, pensemos, a una persona que tuviera su negocio en un mercado ambulante y tendrá que demostrar que esas mercancías le pertenecen. Esto independientemente de la forma de tributar. Los pagos los hacemos el día 17 y si tuviera empleados, pues tendrá que pagar PTU, igual que cualquier otro pues las relaciones laborales no cambian. Nos están haciendo algunas preguntas, Jaime, ¿quieres que, aprovechando? Sí, vámonos comentando por ejemplo, de lo que llevamos hasta ahora. Participo en la junta de consejo de una empresa familiar, no está constituido el consejo legalmente y no soy accionista. ¿Puedo ser reciclo? Si le están pagando o si percibe ingresos por concepto de remuneraciones al consejo bajo el asimilado a salario que se establece en la legislación nuestra de ISR, no podría. Si es miembro del consejo, pero es honorario, es decir, no recibe ingresos, sí podría tributar en este régimen simplificado de confianza por otros ingresos, no por los que obtenga derivados del consejo. Como por ejemplo sueldos o inclusive... Sí, sueldos no tendría problema, o si él está en ese consejo y además tiene otro negocio, pensemos, no sé, una papelería, un bar. En el tema de pensiones también yo creo que es importante ahí también verlo, o sea, oye, cómo tributan estas personas, que al final pues es el capítulo que no impediría el tema del reciclo. Por supuesto, porque una de las cosas que sí persigue este régimen simplificado es la modificación que sufrió el artículo 108 del Código, en relación de que toda aquella persona o contribuyente que pretende ocultar una relación laboral a través de un reciclo está cometiendo defraudación fiscal. Por eso se prohíben también, pues, a estos miembros de consejo que tributen bajo esta figura. Recordarás que podemos continuar incluso el uso del régimen de incorporación fiscal. En disposiciones transitorias se prevé que si un contribuyente ya venía en el régimen de incorporación fiscal, puede continuar hasta llegar a los 10 años que originalmente estaban planteados, con todos los beneficios que aquel régimen
vigente hasta el 2021, ofrecía, oye, pero ¿nos conviene quedarnos en el régimen de incorporación fiscal o cambiar al reciclo? Vamos haciendo un ejemplo. Vamos suponiendo que una persona está en su 5º año del régimen de incorporación fiscal, en el 5º año. Y vamos a pensar que en este ejemplo es un prestador de servicios que solo tiene ingresos con el público en general, por lo tanto no traslada IVA en sus comprobantes. En ese caso, el impuesto sobre la renta le correspondería de 25,595 pesos, pero tiene una reducción por estar en el 5º año del 60%. Es decir, pagaría tendría una reducción de 15,357 y pagaría 10,238, una tasa efectiva del 10,24. Si esta persona decidiera cambiarse al reciclo, a estos 100,000 de entrada habría que desglosarles el IVA, porque a diferencia del régimen de incorporación fiscal que tomaba en cuenta los depósitos, el régimen de simplificado de confianza sí considera los actos grabados para IVA, de suerte tal que estos 100,000, en realidad los ingresos para impuestos sobre la renta serían de 86,206, que aplicando la tasa que le corresponde del 1,5, el impuesto sobre la renta apenas ronda los 1,293 pesos. Hasta este momento, pareciera que me conviene ser régimen simplificado de confianza. Si este mismo contribuyente estuviese en el 6º año, pagaría por la misma circunstancia 12,797. Pero ¿qué pasa con el IVA? Bueno, resulta, vamos a imaginar que este contribuyente no tenga ningún comprobante de sus compras, porque es un prestador de servicios, ¿sí? Es un instalador de aires acondicionados. Y no tiene adquisiciones, simplemente únicamente los instala. Es un contador público que lleva a cabo la actividad de llevar contabilidades y no tiene comprobantes. Bien, como no le piden sus facturas, entonces el IVA se causa a razón del 50% por el decreto que le aplica. Serían 8,000 pesos. Con una reducción por estar en el 5 años del 60%, tendría a pagar 3,200 pesos de IVA, que sumados con los 10,238 de impuestos sobre la renta, llegaríamos a 13,000. Mientras que en el régimen simplificado de confianza, el IVA se pagaría íntegro, en este caso porque no tenemos acreditamientos. Más los 1,293 del impuesto sobre la renta, llegaríamos a 15,086. Pareciera entonces que si yo voy a tributar en mi 5º año en el régimen de incorporación fiscal, me conviene más quedarme en el RIF que en el reciclo bajo estas circunstancias. Si estuviera ya armando en el 6º año, ya no. Ya no. A partir del 6º año, ya no. Ya cambia y mejor me voy al régimen simplificado de confianza. Ahora, ¿qué sucede si cambiamos el escenario? Es decir, pensemos que sí tenga actividades con el hecho de que todos los ingresos que percibe, todos le exijan un comprobante con el IVA desglosado. Y vamos a poner un ejemplo nada más al nivel del 2º año y del 5º año que ya veíamos antes. En este caso, serían los 100,000 más el IVA, es decir, 116. De suerte tal que en el régimen simplificado pagamos los 1,500 del ISR que le corresponde a la tasa del 1,5 más los 16,000 del IVA. Serían 17,500 a pagar. Mientras que en un régimen de incorporación fiscal que sí expide comprobantes con IVA desglosado y pensemos que no tiene acreditamientos ni deducciones, estaría pagando 26,238 en el 5º año. En el 2º año, el régimen de incorporación fiscal ya lo lleva a pagar 18,559. Es decir, si mis actividades de régimen de incorporación fiscal son siempre con el público en general, hasta el 5º año me conviene continuar como RIF y si no, ya cambiarme al reciclo. Si no es así, es decir, si mi régimen de incorporación fiscal está ya en el 2º año, pero sí expido facturas con IVA desglosado, me conviene indudablemente cambiarme al reciclo. Que además tiene otra ventaja. Recordarás que en el régimen de incorporación fiscal le caben 2 millones de pesos y en el reciclo hasta 3,5. Así es. Ahora, ¿qué nos aclararon en miscelánea? Bueno, tengamos en cuenta que se publicó el 27 de diciembre y ya entró en vigor desde el 1 de enero.
nace todo un capítulo, que es el 3.13, dirigido al régimen simplificado de confianza, y en la primera regla, son 29 las que dieron a publicar en relación con el régimen de confianza. En la primera nos establecen la ficha que habrá que consultar si una persona física hoy, 2022, quiere darse de alta en este régimen. Ahí están los lineamientos. En la segunda regla dice que si yo estoy en un régimen distinto al régimen de reciclo, pensemos un arrendador que quiere mudarse al régimen de reciclo, lo puede hacer. Y el mecanismo es en el 71/CFF, pero si decide hacerlo, no podrá variarlo respecto de este año. Recordemos que este aviso lo tienen que presentar a más tardar el 31 de enero de este mes. O sea, estamos el día de hoy ya 11, faltan 20 días pues para hacer el cambio. Si decides cambiarlo, no podrás regresar en este mismo ejercicio al régimen que originalmente estabas. Se precisa en la regla 3, en la 3.13.3, que los agapes, estas personas físicas, ganaderos, pesqueros y silvicultores, no tienen que hacer el cambio ni aviso alguno ante los ojos del SAT. El RFC se actualizará de manera automática y será la propia autoridad fiscal quien lleve a cabo el cambio. Habrá que estarlo vigilando. La regla esta, Armando, la 3.13.4, en mi opinión está desafortunadamente redactada. Pero, ahora sí que por consenso, hemos llegado a la conclusión que si tú tienes ingresos de plataformas, pensemos un contribuyente que tenga sus ingresos por alguna plataforma de renta de su casa de descanso o de temas de taxis, Uber, la que sea, y quieras además ser reciclo, no podrás tributar en ambos regímenes. Sí, Tienes que decidir. Queda un tema mal, ¿no? Sobre todo por las secciones, de que la sección del capítulo de las plataformas ya quedó en una sección y ahora está esta, y ahora la regla intentó aclarar, oye, puedo o no, pero como dices, la verdad es que menciona el de los referidos ingresos y no sabes a quién. Lo que pasa es que mi maestra María Luisa de allá de la prepa me diría, oye Jaime, después de una coma, viene la sentencia que aplica a la redacción anterior. Sin embargo, dice a los referidos ingresos. ¿A cuáles? ¿A los de la plataforma o a los del reciclo o a las de la actividad empresarial? ¿A cuáles? Creo que tendrá que venir una regla que aclare lo que esta regla pretendía aclarar. Recordemos que, bueno, esto es miscelánea y lo que pretende dar es siempre facilidades al contribuyente. Y ahí estaría complicado, ¿no? Porque ¿mande? ahí estaría un poco complicado que pudieras definir tu actividad, como decías. Oye, soy Uber, pero también tengo otra actividad económica y que tenga yo una restricción por un tema fiscal en lugar de promover el tema económico, pues la verdad sí está complejo. Imagínate que eres una lonchería y que decides trabajar a través de alguna plataforma de estas de entrega de consumos a domicilio, de comida a domicilio, y ahora resulta que por haber tomado la posibilidad de ejercer la venta a través de Rappi o la que quieras, ya no puedes tampoco tributar en el régimen simplificado por las ventas que haces en sitio. Exacto. Sí, es inconcebible, pero así está planteado. Recordemos que para tributar en este régimen hay que voltear a ver el ejercicio inmediato anterior para conocer si yo rebasé los 3,5 millones de pesos. En esta regla, en la 3.13.5, perdón, nos especifican que no se deben de tomar en cuenta para el cómputo de estos 3,5 millones conceptos tales como ingresos obtenidos por enajenación de casa habitación, por donativos, por primas de antigüedad, por bienes adquiridos por causa de muerte o donación, por premios, por indemnizaciones provenientes también de planes de pensiones. En estos casos no se toman en cuenta o no se computan para conocer si yo llegué a los 3,5 millones o no y poder así tributar en este régimen. La 3.13.6, esta está dirigida a aquellos contribuyentes que determinen sus ingresos, pues, en base a la actividad empresarial o el arrendamiento, y dice que si yo rebaso los 3,5 millones en el mes en que rebase, debo presentar declaraciones complementarias por todo el periodo anterior. Es decir, el régimen simplificado de confianza es anual. De suerte tal que si yo rebaso en el mes de agosto, por ejemplo, los 3,5 millones, debo regresarme a enero,
a febrero, a marzo. Presentar complementarios bajo el régimen que me correspondería. Es decir, si finalmente me corresponde el régimen de actividad empresarial y profesional o el régimen de arrendamiento y aplicar nuevamente, si fuera el caso de arrendamiento, deducción ciega desde enero, febrero, marzo y presentar pagos provisionales complementarios. Dicho de otra manera, hay que cuidar muy bien este régimen. Y otras obligaciones que en teoría el reciclo no tendrá, ahora tienes que regresarte y preparar todo lo que dejaste de hacer. Correcto, sí, como es el caso de la contabilidad electrónica, ¿no? Que de entrada por ley estoy salvado para no presentarlas si pertenezco en este régimen y al momento en que me cambien a este otro tendría que sí presentarlas. Una regla que nos recuerda que hay muchos México, la 313.7 y dice que si hay un reciclo está en una zona rural, tan rural que no tenga internet, pues puede ir a hacer sus pagos provisionales a la administración desconcentrada del SAT que le corresponda, o sea, ni ahí te escapas, ¿no? Nos insisten en la regla 313.8 que las declaraciones de pago mensual de los que pertenezcan al régimen simplificado de confianza vendrán prellenadas en base a los CFDIs expedidos, de suerte tal que habrá que poner especial atención en la expedición de CFDIs para no expedir de más a los que correspondan a los ingresos efectivamente cobrados y sobre todo tener mucho cuidado en el llenado de estos CFDIs. Recordemos que si le estamos poniendo en una sola exhibición, la autoridad asume que ya se llevó a cabo la contraprestación. Por último, en esta lámina, la 313.9 nos especifica que los reciclos que además obtengan ingresos por salarios e intereses deberán de determinar el ISR en forma independiente. El día de ayer nos llegaba una pregunta respecto de si una persona que obtenga ingresos por salarios podía tributar como reciclo. La respuesta es sí. Los ingresos por salarios serán un ingreso acumulable a que le aplique tabla de ISR, pues, y el reciclo, como una esfera diferente, determinaremos el impuesto sobre la renta que le corresponde aplicando la tabla específica para el reciclo, es decir, no se suman. Cada uno en su esfera distinta, simplemente se toman de referencia los ingresos obtenidos por salarios y por reciclo para no rebasar los 3,5 millones. Una más. Estas especificaciones o estas precisiones que nos hace la autoridad son interesantes, Armando. Fíjate que en la regla 313.10, en alusión a lo que ya comentabas de esta persona que era miembro de consejo, está redactada también de una forma que es negación sobre la negación. Es decir, tenemos que restar sobre restar y entonces entender quién sí puede. Y sí podrían los socios y accionistas que sean de personas morales que tributen en el título 3, pero que no perciban un remanente distribuible. Eso sí podrían, ¿no? Eso sí podrían. A pesar de ser socios. Como vimos en las primeras láminas, en ley dice, si tú eres miembro de consejo o eres socio y accionista, no puedes. Exacto. Aquí hay una excepción. Yo puedo ser socio de una persona del título 3, muy enfáticos, del título 3, es decir, una persona moral con fines no lucrativos. Exacto. Pero si percibo ingresos por remanente distribuible porque soy precisamente el administrador, no puedo ser reciclo. Si no recibo ingresos, sí puedo ser reciclo. Exacto. Los socios que sean de sociedades de fondos y cajas de ahorro creadas por trabajadores, aunque reciban intereses, sí pueden ser reciclo. Y los socios, este es bien interesante, los socios de sociedades cooperativas, agapes, es decir, agricultores, ganaderos, pesqueros y silvicultores de personas morales, siempre que cumplan por cuenta propia con sus obligaciones fiscales, es decir, integradoras. La gran pregunta aquí en esta redacción, también creo desafortunada, es, oye, dice sociedades cooperativas, entonces esto no aplica si es sociedad anónima, sociedad de producción rural, sociedad de solidaridad social, sociedad de responsabilidad limitada, pues pareciera que no. Pareciera que no. Y otra de las sociedades que también preguntan mucho es la sociedad civil, aunque no del título 3. Entonces, correcto, como las de contadores o las de abogados. Exacto. Vamos a reservar los comentarios ahorita que hables de las personas morales, ¿te parece? Perfecto. Porque ahí seguimos con una duda que no ha quedado resuelta. Fíjate que lo que sí resuelven, y por eso le llamamos a esta lámina precisión importante, es que no se considera, o más bien se considera que no hay vinculación entre cónyuges o personas a quien se tenga relación de parentesco
en términos de nuestra legislación civil, siempre que no exista relación comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio económico. Recordarás que la ley, en la forma en que está redactada, por el solo hecho de haber nacido, pareciera que no podrías tributar en el régimen simplificado, porque nos dice que toda persona física que tenga una parte relacionada, Exacto. invariablemente cuando menos tienes una relación con tu madre, ¿no? Entonces, por el hecho de haber nacido ya no podrías tributar en el reciclo. Esta precisión es importantísima. Y ya queda claro que una persona, pensemos un par de esposos, uno de ellos es socio de una empresa, el otro sí podría ser reciclo siempre y cuando no se facturen entre sí. Así la precisión. Bien. La 1311 para los agapes, nuevamente para los agricultores ganaderos, nos precisa que el impuesto sobre la renta de reciclo lo pagaremos a partir de los 900,000 pesos. Recordemos que tienen 900,000 exentos. La gran pregunta es, ¿y la persona moral que efectúa el pago a un reciclo debe efectuar una retención del 1.25%? ¿Lo debe hacer descontando estos 900,000 o desde el primer peso facturado? Pues no hay precisión, de suerte tal que desde el primer peso facturado ya aplica la retención. Exacto. Como que Estas personas invariablemente resultarán con saldos a favor en su declaración anual. Así es. Oye, yo opté por el RIF que opte por el reciclo, es decir, yo opté por cambiarme al reciclo. ¿Me quiero regresar al RIF? No, ya no puedes. Ya no puedes. ¿Sí? Esto lo dice esta regla, la 3.13.12. Una buena noticia. Oye, resulta que una persona física que pertenezca al régimen simplificado de confianza va a pagar sus ingresos, perdón, su impuesto sobre la renta por los ingresos que obtiene. Pero, ¿qué sucede si tuviera una devolución o una bonificación? ¿Estos se disminuyen? En principio no. Bueno, la regla 3.13 lo viene a aclarar. Y dice que sí, sí es posible, pero ojo, hasta la declaración anual. No en pagos provisionales. Mientras los pagos mensuales, como vendrán prellenados por parte de la autoridad, tomarán en cuenta solo los ingresos que correspondan a los FDIs por ingreso. La 3.13.14, esta habla de que las personas morales no podrán no emitir la constancia de retención de este 1.25 siempre que el CFDI que emite el reciclo establezca en forma expresa y por separado esta retención. Buena aclaración. Y si tú eres una persona moral, dice que deberás de enterar el ISR retenido, este que retienes a los reciclos, bajo el rubro retenciones por servicios profesionales al régimen de confianza. Tendremos más rubros, pues, en el DIP, en este formulario de pago mensual de las declaraciones. Oye, yo soy reciclo. Ah, perfecto. Te relevo de la contabilidad. Ya lo sabíamos, lo decía la ley. Sí, pero ahora esta regla miscelánea también me releva de la DIOT. Oye, Jaime, fíjate que ya me actualizó el SAT, ya aparece que yo soy reciclo, pero en mi guía de obligaciones continúa apareciendo que debo presentar la DIOT. Sí, y lo continuará haciendo, porque la ley lo obliga. Sin embargo, la regla miscelánea, en este año en particular, te exime o te releva de esa obligación. Podrás no presentarla. La 3.13.20 es una muy buena noticia de aclaración, ya que en la legislación no nos quedaba del todo claro si las personas que pertenezcan al régimen simplificado de confianza podían o no acreditar el IVA. Podían o no acreditar el IVA de sus adquisiciones, de sus gastos. Bueno, esta regla dice que sí, siempre y cuando corresponda la deducción. Sin embargo, también está... También se va a prestar un poco como al trato desigual, ¿no? No, Armando, fíjate, nosotros le vemos otra circunstancia. Esta regla dice que siempre y cuando sea un gasto deducible en ISR. Los arrendadores tienen específicamente en el capítulo 3 al que pertenecen del título 4, deducciones específicas que ellos pueden efectuar. Sin embargo, esta regla no nos remite a ese capítulo. Entonces, pareciera que de manera abusiva alguno pudiera acreditar IVA que no corresponde de las deducciones autorizadas para el régimen de arrendamiento, haciendo alusión a esta regla. No lo recomendamos, sin embargo, así está redactada. Sí, exacto. Bien,
Los pagos provisionales mensuales de IVA se harán en el renglón que se llame IVA simplificado de confianza. También hace este rubro. En la 31322 nos dice que en la declaración anual podremos amortizar las pérdidas fiscales que tenga el contribuyente dependiendo del régimen del que viniera. Porque recordemos que alguna persona que estuviera tributando en el 2021 en el régimen general de la actividad empresarial o profesional puede mudarse, si reúne las características, al reciclo. Entonces, si trajera pérdidas de aquellos regímenes, los puede aplicar en la declaración anual cuando se presente de este régimen. El aviso que debe dar el reciclo para actualizar sus obligaciones fiscales lo hace a la luz de la ficha 71 del Código Fiscal de la Federación, publicada ya por el SAT. La 31324 prevé el mecanismo que aplica a los reciclos en copropiedad. O sea, sí es posible que una pareja, por ejemplo, que tuviera ingresos por arrendamiento de inmuebles en copropiedad, ambos tributen en el régimen simplificado de confianza y nos especifica que sí pueden tributar ahí ambas personas. La 31325 nos da el mecanismo de cómo se debe nombrar el representante común en copropiedad para el caso de tributar como régimen de confianza. Y una que me preocupa, no sé, quisiera escuchar también tu opinión, dice que la autoridad fiscal va a validar los datos de quienes opten por ser reciclo y, ojo, podrá actualizar sus obligaciones fiscales con base en la información que obra en su poder. Ojalá tenga buena información el SAT. Porque si no es unilateral, lo hará. Lo hará y de hecho, recordarás por algunas disposiciones como esta, la 31327, que el pasado 6 de enero como regalo de Reyes, la autoridad nos dio la actualización de las personas físicas que podrán ser mudadas de forma automática del RIF al reciclo, de la actividad empresarial al reciclo, del régimen de honorarios al reciclo y del régimen de actividad empresarial al reciclo. Y ya comenzó, Armando. Solo que no ha sido paulatino. No en todos los casos hemos tenido éxito y habrá que estar verificando en este mes para, en su caso, presentar el aviso de opción que corresponda. Dice también la 31328 que el SAT le va a notificar a aquellos contribuyentes que por incumplimiento deben abandonar el reciclo y no podrán regresar. ¿Sí? Y en el 11.923 de la regla esta nos establece que los del reciclo no pueden aplicar los estímulos que existen actualmente vigentes para región fronteriza norte y fronteriza sur. Hay una facilidad en la expedición de comprobantes. Dice que durante el mes del mes de enero, en lo que se actualiza este régimen, los contribuyentes podrán emitir los comprobantes de la forma que lo vienen haciendo y deberán cambiarlos. También como facilidad, si yo le vendo principalmente a una persona mis ingresos, puedo emitir un solo comprobante de todas mis operaciones del mes. Evidentemente tendré que desglosar todo lo que le vendí y añadir todos los pagos que recibí en el mes. Un solo comprobante. Pareciera un comprobante global. Pero a una persona que sí me exija su comprobante con el IVA desglosado. Recordemos que tenemos hasta el 30 de junio por un transitorio para habilitar nuestro buzón tributario. Es indispensable. Este puede ser motivo para que nos saque del RIF el SAT si no lo tenemos actualizado. Y ya decía yo que todos los FDIs que ahora estemos expidiendo, que todavía no precisen que pertenecemos al régimen de confianza, lo podemos hacer. Solo que a más tardar el 15 de enero deberemos de reemitir todos. Es decir, si yo los había hecho, pues qué pena, hay que cancelarlos y reexpedirlos conforme a este nuevo régimen para que precisamente el SAT los compute de manera correcta y me los tome en cuenta para la declaración mensual, que vendrá prellenada. Debemos contar con nuestra e-firma, invariablemente en el reciclo. Tenemos hasta el 30 de junio para contar con esto y si no, es probable que el fisco nos saque de este régimen si no lo tenemos. No sé si haya preguntas, Armando, entramos de lleno al de confianza y de personas morales y dejamos al final otras. Podemos dejar con morales y vamos en buen tiempo y podemos dejar, porque sí hay varias preguntas. Muy bien. Empezamos ahora con la parte del marco general del régimen de confianza en personas morales, que también, al igual que las personas físicas, la idea es promover la actividad económica, sobre todo
ahorita por tiempos del COVID, y pues que también, pues también el INEGI dice que más del 99% de las compañías son micro, pequeñas y medianas empresas, y de los cuales, pues de las personas morales, pues más del 95% no rebasan los 35 millones. O sea, estás hablando de un universo casi total del tema de personas morales, ¿no? Entonces, por eso, pues, quieren que la idea es promover esto y también darle trato equitativo a estas micro y pequeñas empresas con el resto de las empresas o con las grandes, porque normalmente, pues, este régimen, el que desaparece, que es el de acumulación, pues solo tenía un tope, pues, de 5 millones, y pues ahora el margen es mucho más amplio, y con eso, pues ya no hay, ya hay, perdón, digamos, equidad, porque ahora ya también puedo acumular con base en efectivo, pero también deducir con base en efectivo. Entonces eso te da una ventaja competitiva respecto del otro tratamiento, al ser a lo mejor vendía 10 millones, y pues tengo en desventaja, ¿no? Con el resto de las compañías. ¿No ves esto como un problema al mismo tiempo? Es decir, pensemos aquel contribuyente que por el ciclo de negocio al cierre de mes recibe la mayor parte de su cobranza, tendrá que estar muy atento y deshacerse de los flujos, ¿no? Sí, porque tendrías que gastar todo, porque esto es base flujo todo, 100%, ¿no? Entonces, sí se complica, ¿no? Y más aún cuando, digamos, si te sales, también el tema del coeficiente, lo vamos a ver, se vuelve un tema complicado. Dentro de esto, pues dentro del régimen general, pues es acumulación de efectivamente cobrados, simplemente también el tema de deducción de flujos en cuanto a gastos, inversiones, materia primas, todo es un estado de resultados de flujo. No hay costos. Exacto. La deducción de inversiones, ese es lo atractivo, tengo tasas mayores, y ya ahora en las reglas misceláneas aplicaron ciertas precisiones y beneficios también. Por ejemplo, en equipo de oficina las tarifas son bastante importantes, algunas diferencias en algunos equipos. Características principales, pues igual, la declaración anual y la pago profesional estarán precargadas. También se puede determinar una pérdida fiscal en el ejercicio, lo cual pues también podría aplicarse en los años siguientes. El pago provisional es con base a flujo, ingresos menos deducciones por el 30%. El primer coeficiente, eso como que preocupa un poquito, el del 58 del código pues de que una actividad estimada o una actividad fiscal estimada preocupa un poco, porque pues son porcentajes que yo creo que no han sido actualizados desde hace mucho tiempo, y no precisamente serán pues muy ecuánime a la industria, ¿no? Entonces, bueno, en los transitorios también se aclara que lo que acumulaste en 2021 y lo cobres en 22, pues ya no lo tienes que acumular, ¿no? Aunque lo cobres. Después, en el tema de lo que es las reglas misceláneas, podemos ver, le puedes cambiar, Jaime, a esa. Sí. Gracias. Me distraje porque estaba viendo preguntas y respuestas. Tenemos muchas por contestar. Hermano, ya sí, nos vamos a 78, así es que vamos dándole. Sí, en cuanto al tema del aviso, tengo que presentar un aviso, como decías hace un rato. También las personas morales tienen que presentar el aviso que van a tributar como reciclo. Ahora, los que dejen de tributar podrán volver, esto sí, siempre sí podrán volver, cuando no excedan el ejercicio inmediato anterior de los 35 millones, estar al corriente de sus obligaciones fiscales, y obviamente que no te encuentres en el listado del 69. Diferencia de persona física, si yo estoy en reciclo y me salgo. Ahí sí no puede. ¿Puedo volver? Más bien en el RIF, ¿no? Si me salgo ya no puedo regresar. En este sí. En este sí puedes. Ese sí. Ahora, aquí el tema de inversiones está interesante, porque los porcientos máximos se pueden aplicar de lo que viene en la ley ya la vigente, hasta que a los activos, a las inversiones que no excedan de 3 millones de pesos. ¿Por qué, Armando? Pues, híjole, yo creo que es un tema, al final... Estabas hablando de estimulación a la actividad económica, y aquí hay un freno. Te acotan a 3 millones, como que pareciera arbitrario el monto, ¿no? ¿Por qué no 3 millones 1,000? ¿Por qué no 2,999,000? Digo, si los ingresos son 35, pues se ve complicado. Y si excedes de deducciones, pues vas a aplicar los porcientos
normales del título 2 de impuesto a la renta. Bien. Igual la regla 3.318, los pagos mensuales se deben de efectuar en el rubro de ISR de confianza o ISR de, como decía ahora, del bienestar. Ahora, no, de confianza. La declaración anual va a estar rellenada igual y con toda la declaración igual lo mismo. Si puedes, se puede presentar una complementaria, pero tienes que modificar todas las declaraciones. Se envían con e-firma, o sea, ahí también la presión que hiciste hace un rato, tenemos que tener la e-firma vigente. Y también, este es interesante, también queda relevado de enviar la contabilidad electrónica y la DIOT. Esto también es importante, es un buen estímulo en materia administrativa. Que igual en la guía de obligaciones sí aparecerá, ¿no? Exacto, igual, va a pasar a lo mismo, pero con esta regla ya no deberías de tener problema. El IVA tendrá que también igual, IVA simplificado de confianza en esa clave. Y también actualizarán las obligaciones de personas físicas para tributar como reciclo en este 6 de enero. De ahí la importancia que pues también el tema de la obligación de accionista pues, de todas las personas físicas tendría que estar actualizada para efectos de no tener un problema ahí complicado, ¿no? También un tema de qué pasa si abandonas el régimen, si por alguna razón excedes. Aquí no pasa como en las físicas, que tengas que regresarte a componer. El cambio sucederá hasta el ejercicio siguiente en personas morales. O sea, tú abandonas el régimen, ese régimen se calculará así, pero el siguiente año ya tendrás que hacer título 2 normalito. O sea, esa por lo menos... O sea, puedo elegir tributar en este régimen pensando que no voy a rebasar 35 millones y llegar a 600 millones y hasta el año siguiente cambiar. Aparte hay una presión importante ahí, dice cuando estimes que no vas a recibir los 35, pero no aclaran cómo se hace estimación, como sí pasaba en el anterior, en el régimen de acumulación, ¿no? Entonces, pues ahí sí está complicado. O sea, ¿pudiéramos usarlo en ese sentido para efectuar la deducción acelerada de compras? Exacto. Son ideas, ¿no? De flujo, ¿no? Bien, entremos, si te parece, a las preguntas. Vamos respondiendo algunas porque pues hay bastantes. ¿Puedes tributar en el régimen una persona pensionada? Sí, si no es socio y accionista, si no obtiene ingresos del extranjero, etcétera, etcétera. Y estas pensiones no rebasan los 3,5 millones de pesos, sí puede tributar en el régimen de pensionados. ¿Los médicos pueden incorporarse a este régimen? Pues sí, también, nada más que tienen que atender a las restricciones igual de los socios, de qué tipo de, si no son integrantes de personas morales. Sí desaparece, nos pregunta Eduardo Aguirre, sí desaparece el régimen de incorporación fiscal, sí desaparece. Yo puedo elegir continuarlo, debo de presentar a más tardar el 31 de enero, el límite. De hecho, en el formulario del SAT ya aparece, ustedes se meten a la página del SAT, en donde dice trámites, de ahí se van en los avisos, pues, para presentarlo, se van a trámites, le pican actualización de RFC, actualización de actividades económicas de tu empresa, le dan iniciar, se firman, contestan un cuestionario y es precisamente en ese cuestionario donde les van a preguntar si decides elegir continuar tributando en el régimen de incorporación fiscal o si decides cambiar al reciclo. ¿Sí? En el caso de comisiones, ¿se puede tributar en este régimen? Bueno, en el supuesto, digamos que es persona física, pues sí, pues estás en el tema de si estuvieras en el régimen de actividad empresarial, porque normalmente las comisiones tienen ese tinte y no estés en los supuestos, sí. Sí, nos pregunta María de Lourdes González, si soy socio de una sociedad civil, no, pues ya no. En automático, ya, si eres socio, ya no puedes tributar en el régimen de reciclo. Exacto. ¿Sí? Los reciclos pueden... dice ahí, perdón, Armando. Los reciclos pueden solicitar registro patronal en el IMSS como persona física. ¿Qué beneficios tiene? En teoría, bueno, deben de, si tienen trabajadores, deben de registrarse en el IMSS como patrones. ¿Y qué beneficios hubiese? Pues no está claro como en el RIF, porque ahí sí es específico, salvo que después salgan que sí aplica también los beneficios, pero hasta en este momento no podría pues, aplicar. No, es específico el decreto para el régimen de incorporación fiscal. Exacto. Nos pregunta Aida Hernández, ¿en el caso de arrendamiento se continuó con la deducción ciega? Sí, por supuesto, el capítulo de arrendamiento de bienes inmuebles la contempla. Obvio, si te cambias al régimen de simplificado de confianza, por supuesto que no puedes elegir la deducción ciega, solo que aquí vas a aplicar
la tasa máxima de los 3,5 millones, que es el 2.5%, es decir, por 3,5 millones, pagar 87,500 pesos contra una tasa efectiva en el régimen de arrendamiento del 22.5%. Por supuesto que te conviene, si reúnes las características, mudarte al régimen simplificado de confianza. Exactamente. La retención del 1.25 es sobre el total del pago. Aquí aclaran que es simplemente sobre la base, no sin incluir el IVA. Sí, dice Armando Roldán que si los médicos pueden incorporarse a este régimen simplificado de confianza, te diría, los médicos, los contadores, los arquitectos, y como dice la canción, todos, todos, vámonos. Dice, las personas que obtienen ingresos por plataformas digitales podrán tributar como reciclo, y qué pasará con la retención que le efectúan por este medio. Es lo que comentábamos hace un rato con la desafortunada regla esta, la 14, la 14 me parece, que estableció, 4, estableció el tema de qué deberías de considerar si tienes ingresos por plataforma. Lo que comentábamos acá es que como que la redacción tiende más a que si tienes ingresos por plataforma no puedes ser reciclo. Sí, nos pregunta Fernando Ramírez, buen día, ¿la retención del 1.25 es sobre el total del pago? Ojo, hay facturas o hay pagos que se hacen a las personas físicas que vayan a pertenecer al régimen simplificado de confianza, que quizá vengan disminuidos de conceptos que previamente la entidad hubiese otorgado. Por ejemplo, en lo que se le conoce preliquidaciones, en estos grupos azucareros que dan a los cañeros, el cañero nos está vendiendo la caña de azúcar. Y luego yo le resto o le disminuyo lo que yo le hubiera entregado por concepto de, no sé, fertilizantes o manos de obras de campo, etcétera, cualquier prestación de servicio que le hubiera otorgado. La factura, pensemos, vale 1 millón de pesos, menos los 100 pesos que le di de fertilizante, quedaría 900. Yo le estoy haciendo un pago por 900. Sin embargo, la retención es sobre el millón. Porque estos 100 es una forma de compensación de pago. Es una forma de pago. Es la compensación. La retención del 1.25 va sobre el millón. Sí, sí, o sea, y lo único que precisa, por ejemplo, que en la retención no incluyas el tema del IVA, pero el que tú mencionas ya es otra forma en cuanto a la, como dices, forma de pago. Sí, dice Néstor Gómez, bueno, si una persona tiene ingresos mayores de 3.5 millones por sueldos y además tiene honorarios, ¿puede los honorarios tributar en reciclo? No, ya lo rebasaste, los 3,5 millones y ya no puedes. Tú eres ya un contribuyente. Hay que sumar los tres, bueno, en el caso de sueldos, intereses y reciclo, ¿no? Bueno, sí. Y actividad profesional. De acuerdo. Vamos viendo otra. ¿Qué tipo de asimilados sí pudieran tributar en el reciclo? Híjole, qué buena pregunta. Pues los que ejerzan una actividad empresarial que no correspondan a honorarios. Pensemos las ventas a cambaseo, no sé si estás de acuerdo, Armando, estas que venden las pirámides. Es muy probable que ellos sí puedan. Sin embargo, recordemos que a estas empresas, a esas personas les pagan ya por asimilados. Entonces les van a seguir efectuando la retención como asimilado a salario. Quiero entender que esas personas, si a su vez tuvieran otros ingresos, ¿pueden en esos otros ingresos tener ingresos por reciclo? Sí podrían, si no rebasan los 3,5 millones. Pero por lo que le toca ya al pago que le haga la pirámide, no, porque ahí tributan precisamente como el régimen de asimilado. Sí, ¿no? Y aparte, pues que la excepción aplica, pues, excepto a 2 fracciones, o sea, a las cuatro fracciones de las asimilables, todos esos asimilables no entran en reciclo. Nos pregunta Giovanni, oye, una persona física de Agape cuyos ingresos no exceden los 900,000, ¿le debo hacer retención? Sí, no hay excepción. Porque aquí hay una situación que debemos de reflexionar. Los 900,000 están en la ley. Yo puedo ser un cliente de ese reciclo, pero yo no sé si a mí me está vendiendo caña y luego vende jitomates y luego vende chiles y yo no sé en qué momento llega a las 900,000. De suerte tal que a mí, persona moral que te compro esta caña, yo sí tengo que efectuar la retención del 1.25% desde el primer peso que me factures. Lo mismo hará el que le vende los jitomates o al que le vende los chiles, ¿no? Y no hay excepción, ¿no? Habla directo, en cuanto a la retención, habla directo sobre el monto del pago, solamente, ¿no? Simplemente dice no consideres el IVA. Bien.
Si ya pedí CFDIs del régimen anterior, ¿los tengo que cambiar? Sí, los tienes que cambiar. En atención a una regla miscelánea transitoria, tenemos que cambiarlos todos para que precisamente la autoridad fiscal no se le complique pues la información que me va a prellenar en el formulario de pago del mes. Dice, ¿es opcional para una persona física prestadora de servicios o es obligatorio? Aquí vemos que en cuanto a personas morales es obligatorio, no hay opción. Fíjate que es una excelente pregunta, no ha sido aclarada en miscelánea y en muchos foros, incluso en el Colegio de Contadores no se ha definido una postura. Lo que sucede es lo siguiente. El régimen simplificado de confianza de personas morales está enquistado dentro del título de estímulos fiscales. Es la primera ocasión en que un estímulo fiscal pareciera obligatorio. Es decir, es un estímulo para el contribuyente, pero te obliga a que tributes aquí. Es una situación rara y habría que encontrar una forma, si quisieras, para salirte de este régimen, ¿no? Y en ¿Cómo? Pues, en personas morales, por la redacción, no es opción. Y en personas físicas sí es opción. Entonces, sí, habría que plantearnos cómo hacerle para tener que salirnos de este régimen. Pues una posibilidad es que una persona moral fuera socio de esta sociedad y ya no podríamos tributar ahí, porque para estar en este régimen se requieren solo personas físicas, que todos sean los accionistas, solo personas físicas. Con un accionista, persona moral, ya no podríamos estar ahí. Exacto. Nos pregunta Xochitl, oye, si actualmente eres RIF y pasas en automático al reciclo, salvo que presentes el aviso de RIF, o si eres RIF y quieres ser, ¿debes presentar el aviso? Sí, mira, la autoridad con la base de datos que tiene va a cambiar a todos al reciclo. Tú eres el que debe de elegir la opción para continuar en el RIF. Si eres RIF y te cambian en automático a reciclo y tú ya quieres quedarte en reciclo, no tienes que presentar aviso, ya lo hizo el fisco por ti. Exacto. Dice Cris, dice, buenos días, en el caso de una persona física que preste servicios profesionales, pero no ha facturado en 2 años consecutivos y percibe sueldos y es socia de una empresa, ¿podría mudarse al reciclo? Pues tendría que primero dejar de ser socia. ¿Sí? Si es socia, no puede pertenecer al reciclo aunque no tenga ingresos. No sé si tengas alguna otra, Armando. Sí, es que algunas se repiten. Sí, algunas son de las que ya comentamos. No me queda claro si ahora inicio ventas a través de Uber Eats, no puedo ser reciclo. Pues no te queda claro ni a ti ni a nosotros. Es decir, la legislación por sí sola como tal, el régimen de plataformas es una esfera, si la viéramos así, es una esfera distinta, es un capítulo distinto, como antes del reciclo, por ejemplo, tendríamos ingresos por actividad empresarial, por dividendos, por salarios y por plataformas. Hoy, esta esfera de plataformas sigue siendo un capítulo independiente. Exacto. Y lo Solo que esta regla fue... La regla 313.4, esta de la que hablamos, que está muy desafortunada, dice que si obtienes ingresos por plataformas y también ingresos por actividad empresarial, lo debes hacer por la totalidad de los ingresos que obtienes. Pero luego hay una pequeña coma y dice, en relación a los ingresos de referencia, ¿pero cuáles? O sea, no sabemos, creemos pues que la autoridad debe aclarar más, porque la postura que hasta ahorita yo he encontrado más sólida es que todos los que obtengan ingresos por plataformas no pueden ser reciclo. Pareciera que en el contexto de la lectura en general de la regla, porque es un párrafo, eso es lo que intenta decir, que no puedes. Entonces, sí hay que ponerlo. Dice, los contribuyentes que suelten el cambio a reciclo ya deben expedir sus facturas bajo este régimen o esperar la respuesta de la autoridad. No, yo creo que ya deberíamos expedir. Si tus datos ante el SAT, porque es el SAT el que lo hace con la base de datos que dice tiene, es correcta, pues verifícalo porque seguramente ya te cambió. El 6 de enero, ya decía yo que como regalo de Reyes, el 6 de enero comenzó el fisco con la mudanza de muchos contribuyentes al régimen simplificado de confianza. Entonces, es muy probable que ya estés ahí. Y el problema Oye, si no tengo firma electrónica, tramítala. El problema es que lo está haciendo como por etapas, ¿no? No lo hizo completo. Hemos visto que no lo está haciendo como en partes.
Claro, interesante pregunta, dice Edgar. ¿Qué pasa en materia del IEPS? Como hasta el 2021 lo vienes haciendo en materia de IEPS. No hay ningún beneficio, no hay ningún cambio al respecto. Dice, si rebaso los 3.5 millones, entiendo que debo regresarme a presentar complementarias. ¿Es necesario presentar el aviso? Sí, sí hay que presentar el aviso. Dice, soy Agape, pero no quiero tributar como reciclo. ¿Tengo que presentar aviso? Sí, digo, si quieres no hacerlo, sí. Valdría la pena preguntarnos por qué no quieres seguir siendo reciclo, porque sí tiene más ventajas, en mi opinión, de suerte tal que te irías a la actividad empresarial y de entrada perderíamos el beneficio de los 900,000 pesos y a una tasa general de la tabla. Sí. En esta parte de socios aplica también para las partes relacionadas personas físicas de los mismos, que es lo que decíamos de la regla que aclaró, ¿no? Porque si no todos tendríamos una parte relacionada. Sí. Oye, si soy reciclo y tengo ingresos por sueldos y salarios y tengo saldo a favor por este último, es decir, por los sueldos y salarios, ¿los pierdo? No, no los pierdes. Los tendrás a favor en la declaración anual y podrás, en su caso, pues solicitarle la devolución a la autoridad fiscal. Si hay una persona en régimen de honorarios profesionales y tiene ingresos mensuales de 40,000, ¿es recomendable cambiarse a reciclo? Pues sí, ya vimos que si entras en el régimen y solamente tienes estos ingresos, pues sí es atractivo. Oye, ¿qué pasa si dos socios de una misma empresa, persona moral, son esposos? ¿Pueden ser reciclos? No, porque son socios. Entonces, Si no. uno de los dos deja de ser socio, entonces Exacto. sí podría, en su caso, ser reciclo siempre y cuando no le facture o no tenga relaciones comerciales con la empresa de su cónyuge, en donde el cónyuge es socio. Exacto. Una sociedad civil que emite el CFDI pagó parcialidades se le pagan hasta 2 meses después cuando se acumula el ingreso. Bueno, normalmente la sociedad civil, aunque no es propiamente el tema, pero normalmente acumula hasta que lo cobra, de acuerdo a ti. Un título 2 normal, ¿no? Dice Alejandro Díaz, buen día. Al migrar al reciclo de persona física no aparecen las obligaciones de ISR. Sí, así es. No sabemos por qué. Creo que el fisco está trabajando. No sabemos por qué. Efectivamente, en algunos casos no te está apareciendo. Hay que esperar estos días del mes de enero. Pensemos que por ahí a la gente del SAT, como lo hicieron el 6 de enero, a lo mejor la rosca se les indigestó y no han terminado. Pero efectivamente, en algunos casos no aparece, te eliminan las obligaciones. Sugiero pues que estemos pendientes en este mes para que se regularice esta situación de parte de la autoridad. Un asalariado durante el ejercicio después de enero se independiza como actividad empresarial o actividad profesional, ¿se puede registrar en este régimen en cualquier momento del año? Pues sí. O sea, ya tuviste ingresos por el salario, nada más habrá que atender con cuántos ingresos tuviste y listo. Pero sí. Oye, ¿las personas físicas con sueldos y salarios pueden optar por el reciclo? No. Si tú quiero entender que quieres obtener tus ingresos por salarios como reciclo, no. No, ahí estarías cometiendo defraudación fiscal en términos del artículo 108, no tú, simplemente también el patrón que te lo esté efectuando el pago. Y entiendo la tentación, porque efectivamente, pues pagar 78,500 pesos por 3,5 millones contra el ISR que corresponda por sueldos y salarios del mismo monto, pues hay una enorme distancia, ¿no? De alrededor de más de 1 millón de pesos, y es muy tentativo, pero no se puede. No se puede, tendrías que ser independiente. Oye, entonces la reforma esta me invita a que deje de ser empleado y me vuelva independiente, pues pareciera, ¿no? Habrá que evaluarlo. Con respecto al IVA, ¿se podrán seguir acreditando saldos a favor de periodos anteriores a ser reciclo? Sí, no hay restricción. Puedes acreditar el IVA. Dice Hugo Velázquez, buenos días. Con respecto al IVA, ¿se puede seguir acreditando saldo a favor de periodos anteriores para hacer reciclo? Buena pregunta. No precisa nada la legislación, pero tú sigues siendo el mismo contribuyente. En materia de IVA. No habría restricción. Es otra ley, pues, así como hablábamos hace un rato, que la ley del impuesto especial de producción y servicios es una legislación distinta de ISR,
este también, de suerte tal que, en mi opinión, sí podríamos seguirlos acreditando. Recordemos que el reciclo es específico, el régimen simplificado de confianza es específico para impuestos sobre la renta, no es el único impuesto que pagamos. ¿Qué pasa si expedís CFDIs de ingresos que amparan pagos que recibí en el mes de diciembre? Bueno, ya también vimos que se precisó que lo que acumulaste en 2021 ya no lo acumulas en 2022. Pues creo que ya, bueno, hay más preguntas, pero... Sí, pues hay muchas, que se han venido sumando más y más. Pero digo, tenemos con toda confianza pueden mandarnos un mail y con gusto las vamos contestando. Oye, Armando, aquí viene una que me gustaría A ver. tocar, porque no solo le aplica al reciclo, sino en general. Dice, hay problema para la declaración del reciclo si aún no se puede facturar en la versión 4.0 de los FDIs, es decir, si la hago en la versión 3.3. Interesantísimo. Fíjate que la 3.3 queda vigente o convive junto con la 4.0 enero, febrero y marzo. Un periodo de transición. Yo mismo quise hacer ayer una factura en el 4.0 y no me deja. No me deja. O sea, habrá que decirle al SAT, ¿y qué está pasando, no? Porque ya viene ahí como en el portal para, oye, elige 4.0 o 3.3 y no, me pide datos que no existen, me está pidiendo la cuenta de banco y yo, ¿y eso por qué? ¿O en base a qué? No sé qué le esté pasando al portal, seguramente está en periodo de ajuste. Sí. Bien, pues hay muchas más preguntas, Armando, nos gustaría dar respuesta a todas y como bien dices, pues sería mejor que nos enviaran un correo y con gusto los podemos atender. Recuerden que pues estamos a nivel nacional y seguramente el socio que lo atienda, la oficina que lo atienda, lo hará con gusto. ¿Algo más, Armando? No, nada más. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Vamos a estar haciendo una serie de webinars como siempre para ir viendo. La resolución miscelánea fue muy amplia. La verdad es que ahora sí es muy extensa y yo creo que va a haber mucho tema de qué hablar. Sí, hoy tocamos apenas el régimen simplificado, pero como bien dices, hay mucho más, Fueron, la publicación del SAT fueron 512 páginas, entonces ya se imaginarán que hay muchos temas de dónde rascar y algunos otros socios de la firma estarán haciendo más videos cortos incluso o algún webinar como este tocando algunos temas. Muchas gracias. Así es, gracias a todos. Buen día. Buen día.